anunciadlo con gritos de júbilo, publicadlo y proclamadlo hasta el confín de la tierra. Decid, el Señor ha rescatado a su pueblo, aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Sed bienvenidos a esta celebración, queridos hermanos y hermanas, que seguís esta retransmisión de la Santa Misa desde nuestro perfil de Facebook de la parroquia, en directo y después en diferido desde el canal de YouTube. Hoy celebramos el sexto domingo de Pascua. Hoy celebramos la Pascua del enfermo. Hoy quiero saludar de una manera especial a todas las personas enfermas de nuestra demarcación parroquial y también a todas las personas mayores, a todas las personas que han sido contagiadas por el virus del COVID-19 y, cómo no, a las personas que les cuidan diariamente, que están a su lado. De una manera especial a los familiares de estas personas enfermas, a los sanitarios, a los médicos, a todos los profesionales de la sanidad. No puedo ni quiero olvidarme en este día también, el día de la Pascua del enfermo, de los capellanes de hospital. Tanto bien que hacen todos los días, visitando cada una de las plantas de los hospitales y entrando en las habitaciones, y lo digo por experiencia. Y tampoco quiero olvidarme de aquellas órdenes religiosas cuyo carisma principal, primordial, es el cuidado a los enfermos. Recuerdo dos, una fundada por San Camilo de Leones, los religiosos caminos, y otra fundada por San Juan de Dios, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. A ellos también traemos hoy a la oración, a la Eucaristía, junto con todas vuestras intenciones, las que nos hacéis llegar a través de las redes sociales. Pedimos por vuestros difuntos, por vuestros enfermos, por todos. Sed bienvenidos a esta celebración en el Día del Señor. Hermanas y hermanos, para vivir juntos esta Eucaristía, empecemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Nos ponemos en presencia de Dios y le pedimos perdón por nuestras faltas de fe, de esperanza y de amor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo, pues aún no habían bajado sobre ninguno. Estaban solo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces se imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor, tierra entera. Aclamad al Señor tierra entera. Tocad en su honor su nombre. Cantad himno de su gloria. Decid a Dios qué terribles son tus obras. Aclamad al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras del Señor, sus terribles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, alegrándonos en él, por su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor tierra entera. Los que teméis a Dios, venid a escuchar. Os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor tierra entera. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, glorificad a Cristo, el Señor, en vuestros corazones, dispuestos siempre a dar explicación a todo lo que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que cuando os calumnien queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre, por los pecados del justo, por los injustos, para que conducidos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Aleluya. Aleluya.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanitos, Padre Pedro y Padre Luis, hermanas y hermanos que a través de los medios de comunicación social, acá en Valencia y en Huasco, estáis escuchándonos y celebrando con nosotros, participando y compartiendo esta Eucaristía. Como en tiempos de Jesús, este Evangelio nos sitúa en la última cena con Jesús. Y siempre que leemos la palabra de Dios hay que hacer tres lecturas. Una, lo que Jesús está diciendo en ese momento. Otra, la que el evangelista quiere decir a la comunidad poniendo las palabras de Jesús. Y la tercera, lo que Jesús nos dice a nosotros. Está claro que Jesús en este Evangelio está despidiéndose de sus apóstoles en la última cena. Y vemos cómo les hace esta promesa. Les hace esta promesa de que después de haber estado Él cuidando de ellos, les dará el Paráclito, el Espíritu de la verdad. Jesús se está despidiendo y está diciéndoles que el Espíritu de la verdad estará con ellos. Y no solamente eso, sino que les dice que ese Espíritu de la verdad morará en ustedes, en vosotros, y está en vosotros. Después el Evangelio, las palabras de Jesús, les dice a sus discípulos que lo ama, su Padre lo amará. Y lo ama aquel que cumple sus mandamientos. El mandamiento de amaros los unos a los otros como yo os he amado. Esto es lo que Jesús le dice a los discípulos y también nos lo dice a nosotros, seguidores, discípulos de Jesús. A la comunidad de Juan es una comunidad donde los gnósticos pues también están proclamando verdades que no son verdad. Por eso el mismo Juan está diciendo que aquí la única verdad es Jesús y al que tenemos que seguir
qué nos dice a nosotros? Aquí me voy a extender un poco más. Es verdad que nosotros vivimos esa misma situación de miedo que vivieron los discípulos antes de la pasión de Jesús. Esa sensación seguramente de abandono. Pero el Señor nos está diciendo en este Evangelio que Él, el Espíritu de la verdad, está con nosotros y está en nosotros. Un Espíritu de la verdad que no es una doctrina, sino un Espíritu de la verdad que se manifiesta en Jesús y en lo que hemos estado viviendo estos días, cada uno en nuestras casas. Lo hemos podido experimentar y vivir en los momentos de agobio, cómo nos animaba, cómo nos daba esperanza. Lo hemos podido experimentar y vivir ese Espíritu de la verdad en los momentos de soledad. Hemos vivido en estos días ese Espíritu de la verdad como esa luz, esa esperanza que cada día nos animaba a vivir con más ilusión, a luchar cada día para que ese amor de Dios a nosotros, ese amor de Dios a las personas que queremos, no nos llevara a olvidarnos de Él. Hemos vivido en la soledad momentos de reflexión muy importantes. Yo creo que cada uno de vosotros habréis pensado en vuestra familia, en los que están vivos y en los que partieron al encuentro del Señor. Habréis pensado también cada vez más en vuestros vecinos, los habréis hecho parte de vuestra vida. Habréis pensado más en vuestra comunidad cristiana, el deseo de participar, de encontrarnos, en vuestro trabajo. En estos días hemos tenido tiempo para reflexionar. Hemos vivido sentimientos de dolor, sentimientos de soledad, de abandono, pero también hemos sentido ese Espíritu de la verdad que nos ha dado ánimo y esperanza. Espíritu de la verdad que no, esa verdad que no es una propiedad, no es que la verdad sea una propiedad. Ese Espíritu de la verdad nos ha mostrado que Jesús está a nuestro lado, que está con nosotros y está en nosotros. Espíritu de la verdad que tampoco es un guardián de la doctrina ni de los documentos de la Iglesia, sino Espíritu de la verdad que nos ha invitado a dar testimonio de Jesús, pensando en las personas que queremos, en los vecinos, llamando, preocupándonos de ellos, rezando sobre todo por los enfermos, rezando también por el personal de la salud y por todos aquellos que han hecho posible que en estos días de pandemia podamos estar ahí, con ese testimonio de vida, hemos podido descubrir la fuerza de Dios, el Espíritu de la verdad. Y hoy también el Señor nos invita a vivir, a seguir viviendo en ese Espíritu de la verdad. Como muy bien nos decía el Padrecito Pedro, hoy la Iglesia celebra en España el Día del Enfermo, la Pascua del Enfermo. Y en ellos hemos podido ver cómo ese Espíritu de la verdad los ha fortalecido en los momentos de dificultad. Les ha hecho compañía en los momentos de soledad. Les ha dado una esperanza en los momentos de decaimiento. Les ha dado fuerza para luchar contra la enfermedad. Esta enfermedad
que no solamente es el coronavirus, sino esa enfermedad que es también el cáncer, otras patologías que hay, en las cuales también el Espíritu de la verdad fortalece y ayuda. Pues pidámosle hoy al Señor, en este sexto domingo de Pascua, preparándonos para Pentecostés, que nos dé ese Espíritu de la verdad para que no nos sintamos huérfanos de Jesús, sino que a través de su palabra, a través de sus sacramentos, podamos nosotros también ser testigos y dar testimonio de Jesús. Que así sea. Proclamemos juntos nuestra fe, que es la fe de la Iglesia, y profesemos todos el credo. Digamos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En comunión con Cristo, oremos a Dios Padre, para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, promueva en la Iglesia comunidades deseosas de profundizar en la fe. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo defensor, fortalezca en la prueba a quienes sufren el dolor o la enfermedad, para que cuando tengan que dar razón de su esperanza puedan hacerlo. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo, el Espíritu de la unidad, promueva en el mundo el sentido de la solidaridad y de la misericordia. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación, que algunos se preparan para recibirla, permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia, que se prepara ya a partir del próximo lunes para abrir sus puertas de par en par a todos los que formamos parte de ella, para celebrar con normalidad las celebraciones públicas de los fieles, la Eucaristía, los sacramentos. Roguemos al Señor. Por la labor pastoral de estos dos grandes sacerdotes, hijos de esta comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia, don Enrique en Chile, don Luis en la parroquia de Santa Ana de Valencia, para que el Señor les confirme en su servicio santo y en esa entrega generosa a la Iglesia y a los hermanos. Roguemos al Señor. Dios Padre nuestro, sabemos que tu Hijo vive junto a ti. Cumple ya en nosotros tu deseo, que nosotros estemos con Él y Él con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, nuestro espíritu humilde. Que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Domine, affinita de mea, et peccato meo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas, con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque, demolida nuestra antigua miseria, fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo:
tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Camilo de Leris y San Juan de Dios, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio y sus obispos auxiliares, al Padre Jaime, administrador diocesano de la diócesis de Copiapó, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar, todos juntos, de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y con esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días.
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos fraternalmente la paz. La paz del Señor esté contigo. La paz del Señor esté contigo. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este pan, sean para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, sino que por tu piedad aproveche para la defensa de alma y cuerpo como remedio santo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar.
ven al menos espiritualmente a mi corazón. Me uno y me abrazo todo a ti. No permitas que jamás me separe. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la resurrección de Jesucristo nos has renovado para la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Recordarles a todos los que nos siguen desde casa que ya desde mañana lunes, día 18 de mayo, reanudamos la celebración de la Eucaristía con participación pública de los fieles. El horario de misas, como el habitual, a las 7 de la tarde, de lunes a sábado incluido, y el domingo a las 10, a las 12 y a las 8 de la tarde. No quiero despedirme sin saludar de nuevo a don Enrique, desearle que su estancia entre nosotros, ya sé que le quedan pocos días, en cuanto tenga el espacio aéreo abierto, vuela para Copiapó enseguida. Aquí está físicamente, pero su corazón lo tiene allí, en su comunidad parroquial. Nada más pueda, que le den permiso a las autoridades, vuela de nuevo a Chile para estar con los suyos. También saludo a don Luis, qué gozo, qué alegría que estos dos hijos hayan salido de esta comunidad parroquial de San Francisco de Borja de Valencia, y muchos otros, y otros que saldrán si les van escuchando la voz del Señor y se animan a seguirle por el camino de la vida consagrada o el camino del sacerdocio. Damos gracias a Dios. Aprovecho para pediros a todos que recéis por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Que paséis todos un domingo muy